Buenos días, vamos a dar lectura a los principales periódicos de la capital, gracias a los auspicios de nuestro amigo Braulio, que ya se encuentra mejor. Bueno, le hemos colocado los periódicos de acuerdo al tema constitucional y también al apoyo a Pedro Castillo. Desde el lado más izquierdo, el lado más popular, El Sombrero, Diario Uno, algo más caviar, La República, recontra caviar, Hildebrand, más tirado a la derecha, Exitosa, no define mucho una posición clara, y los ultraderecha, Expreso y Perú 21. Voy a empezar con el Expreso, ¿ya? Porque habla de un paro trucho, o sea, es un paro falso, un paro mentiroso. ¿Por qué? Porque no es un paro genuino del sentimiento que nace de las organizaciones populares, sino que es organizado, y acá lo dice muy claro, organizado por Perú Libre. Este paro es organizado por Perú Libre. Eh, el supuesto paro nacional agrario, dice el titular del Expreso, agrario, rondero, popular, se desarrolló a favor del gobierno y fue un fracaso. ¿Quién lo dice que fue un fracaso? El Expreso. Pero Expreso acaso no sabe que este ha sido denunciado como un paro preventivo. Es un paro que está viendo cómo a partir de este momento van a actuar los poderes del Estado y de acuerdo a eso van a decidir un paro ya indefinido, ya un paro indefinido. Piquetes de serronistas se dedicaron a bloquear carreteras para llamar la atención. Entonces el Expreso dice que son los serronistas que están detrás del paro agrario. Bueno, allá, las demandas, vamos a las demandas ya, según Expreso. Su demanda principal de estos pequeños grupos era principalmente el cierre del Congreso golpista, una nueva constitución a través de la convocatoria de una asamblea constituyente. Y eso que dice sobre las demandas el diario Expreso en su titular, eso es cierto. Ya, eso es cierto, porque lo que están pidiendo se basa justamente en esos puntos, ¿no? Lo del día de ayer, el paro preventivo, ha sido sobre el cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, nueva Constitución y la ley de la segunda reforma agraria. También sobre la uria, ¿ya? Que tiene que bajar sus precios, que sea más accesible. El Expreso saca en su página central algo que definitivamente va a calificar a este diario y a la persona que ahorita le voy a dar su nombre como una expresión netamente antidemocrática, ¿ya? Antidemocrática. Este señor se llama, es un comando, ¿ya? Acá está su rostro y ahí está el nombre, el comando Jean-Pierre Jauregui, hoy capitán de navío en retiro, este es de la Marina, capitán de navío en retiro de la Marina. ¿Por qué es conocido este señor? Porque arrojó por los suelos la bandera del MRTA al culminar la operación Chavín de Huántar. Y él confía en el rol protector de la democracia de parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, en base a esto, ¿qué está pidiendo este capitán de navío? Está pidiendo que haya argumentos para que las Fuerzas Armadas intervengan ante atropellos del gobierno. Esto en buen cristiano, ¿qué significa? Que las Fuerzas Armadas den golpe de Estado a Pedro Castillo. ¿Ya? Esto es claramente una incitación al golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Ya en este periódico, que es el periódico Expreso de ultraderecha. Acá también hay otro documento, otro artículo que me llamó la atención. A ver, por acá está. Los comuneros, ya, no, esta parte acá. A ver, acá. Es una paralización trucha, falsa, del gobierno. Lo que pasó el día de ayer, el paro nacional agrario, es una paralización trucha, falsa, mentirosa, ¿ya? Y dan su explicación respectiva, ¿no?
y sus argumentos respectivos. Bueno, ese es el Expreso. Vamos con Perú 21. Y en su titular, Perú 21, nos va a hablar sobre Aníbal Torres, que fue desairado en la Selva Central. Entre tanto, en Lima, la conferencia episcopal emplazó duramente al gobierno. Mentira. Se refirió al gobierno y se refirió a los congresistas. Medias verdades es una mentira. Ya tiene que decirlo todo completo. Ni la iglesia ni los apus los quieren. No los quieren a Aníbal Torres y no lo quieren a Pedro Castillo. Ni la iglesia ni los apus. Vamos a ver en su parte interior. Paro agrario se cocinó con respaldo de las autoridades del gobierno. O sea, detrás del paro ha estado el gobierno. A entender del Perú 21. Vamos a ver qué más nos dicen acá. Mira, yo quiero detenernos aquí un ratito, ¿ya? Mira, la iglesia, Perú 21, ¿ya? La iglesia emplaza duramente a Castillo, ¿ya? ¿Y qué dice la República? Obispos al Ejecutivo y al Congreso actúen con responsabilidad. Trabajen, le dicen, ¿ya? Trabajen por el pueblo, a los dos. Acá dice solamente, dice emplaza duramente a Castillo, falso, es a los dos, ¿ya? En todo caso vean escuchen el comentario que hace el monseñor Miguel Cabrejo, ¿ya? Pero hace un comentario interesante, ¿eh? El padre Omar Sánchez dice, en el gobierno de Pedro Castillo no hay capacidad para gobernar y tampoco liderazgo. Ya, en la iglesia siempre le están abriendo la puerta a la iglesia católica y ya está interviniendo. Como esta es la segunda parte de su plan, como no pueden con los medios de comunicación, entonces utilizan a la iglesia católica. Esta es la segunda parte y vamos a leer con frecuencia y vamos a ver también con frecuencia la participación en política de la iglesia católica. Vamos a ver. Rusia afirma controlar Mariupol y que pronto terminarán el trabajo. Bien, vamos a leer otro periódico, Exitosa. Exitosa en su titular dice, Iglesia, mira, Iglesia jala orejas a Castillo y congresistas. Acá solamente dice que es a Pedro Castillo, ¿no? Acá lo que leímos hace un momento, ¿no? Iglesia emplaza duramente a Castillo. Exitosa lo desmiente, ¿no? Exitosa dice Iglesia jala orejas a Castillo y a congresistas. Acá está el inefable, el innombrable congresista de Renovación Popular Montoya. El gobierno no da más y hay que ver la forma que se vaya. No, la gente, ven ustedes más bien que no dan para más y que el Congreso no sirve para nada. Bueno, en fin, vamos a ver, Hildebrand o la República. Ya, Hildebrand, ¿ya? Hildebrand se la tiene jurada a los caviares. Perdón, se lo tiene jurada a Cerrón, porque él es caviar. Y vamos a ver lo que dice al respecto, ¿ya? El poder real de Cerrón. Dice, Vladimir Cerrón controla de modo absoluto los ministerios de salud y energía y minas. Es cierto, Vladimir Cerrón ha metido toda su gente a estos ministerios, ¿ya? Pero Hildebrand está descuidando mucho, en sus titulares ya no habla nada absolutamente de nadie relacionado con la derecha ni la ultraderecha, ¿ya? Pero es cierto, el Vladimir Cerrón ya ocupó los ministerios, ¿ya? Y según su equipo de investigación está tras el Ministerio del Interior, ¿ya? Pero efectivamente acá están toda su gente, ¿no? Ahí está toda su gente que ha colocado, más de 50 personas.
A ver, Frankie, hay una entrevista que le hace el Hildebrand en este semanario, le hacen a Pedro Franqui. Yo esperaba otra cosa de este gobierno. Ya Pedro Franqui ya comienza también a petardear, ¿ya? Pero vamos a la página interior, que me parece muy curioso de parte, acá está. Voy a intentar, a ver, esta parte lo más interesante de la entrevista a Pedro Franqui, que se declara, él ha sido el exministro de Economía, ¿ya? Y que se declara como socialista. Él dice ahí, en esta entrevista dice que es socialista. Pero cuando le hablan sobre el cambio de constitución y la asamblea constituyente, yo me acuerdo que él dijo que no está en la agenda. Pero ahora en la entrevista le echa la culpa a Bellido, porque Bellido era el primer ministro. Y como primer ministro, Guido Bellido, como primer ministro, él es el presidente del gabinete, él viene a ser su segundo, ¿no? El ministro de Economía. Y Bellido dijo como primer ministro, no habló absolutamente nada de la Asamblea Constituyente, por lo tanto, Pedro Franqui no tenía por qué hablar de la Asamblea Constituyente. O sea, se lava las manos, como todo sinvergüenza, caviar, clase mediero. Acá también habla, él es clase media, que él no tiene preocupación por los temas de la salud y la educación. Él está preocupado por la agenda LGTB. Y acá está, a ver, voy a intentar, y ustedes lo congelan ya para que lo puedan leer. Desde acá empiezan las preguntas que le hacen, ¿no? La Constitución, Verónica Mendoza, no iba, le reprochan, ¿no?, en la pregunta que no iba a haber asamblea constituyente, ¿ya? Y él ahí iba a responder, ¿no?, que él se sujeta a lo que dice Bellido, ¿no? Que Bellido no habla de la asamblea constituyente, por lo tanto él no tiene por qué hablar de la asamblea. Se lava las manos, ¿ya? Y el periodista le reprocha, le dice, ¿no?, disculpe que le corte, pero yo recuerdo un viaje a Washington, mira, viajó a Estados Unidos, en el que usted les anuncia a los inversionistas que la Asamblea Constituyente no estaba en agenda. ¿Ya? Le reprochan. Y eso también hay que reprocharle a estos clasemedieros que tienen otra agenda. Por eso estos tipos son peligrosos. Yo le pregunto a usted ahora, ¿qué deberíamos hacer con la Constitución vigente? Entonces acá lo arrinconan, ¿ya? Acá lo arrinconan y acá está su propia agenda, ¿ve? Acá, a ver, yo espero que ustedes lo congelen, ¿ya? Y acá está la agenda de Verónica Mendoza y de estos caviares es la siguiente, ¿ya? Apúntenlo, ¿ya? Dice, la equidad de género, los grupos LGTB, ¿ya? Eso es la agenda de Verónica Mendoza. Él mismo lo dice, es su preocupación. Y los problemas principales en el Perú no es el género, los problemas principales en el Perú es la educación, la salud y la falta de empleo, entre otras cosas. Pero la agenda de Verónica Mendoza es la equidad de género y la LGTB. Ahí está clarito. ¿Quién lo dice? Pedro Franqui. ¿Ya? Por eso los caviares ni a la esquina, los caviares son unos traidores. Y por eso la bronca, y acá está, ¿no?, en la entrevista, ¿no?, la bronca es con la... A ver, ¿cree que esta agenda progre, citadina, alejada del Perú profundo, explica el fracaso de Verónica Mendoza en las últimas elecciones? Claro, pues, por supuesto, porque es la agenda de clase media, clase mediera, pero no es la agenda popular. ¿Ya? Esa es la entrevista que le hacen a Pedro Franqui. A ver, acá hay otro... Acá su comentario que hace César Hildebrand, esto es un comentario demoledor a Pedro Castillo, ¿eh? Pocas veces el país que amamos y que tanto nos ofusca se ha visto tan poco viable como ahora. O sea, antes, para César Hildebrand, no ha habido marchas, no ha habido paros, no ha habido conflictos sociales, ¿no? Todos los problemas es ahora con Pedro Castillo. Entonces, César Hildebrand ya adoptó una posición, él quiere que se vaya Pedro, punto. Y él nunca habla sobre la Constitución, no quiere, no habla.
él pues es un caviar de derecha. Vamos acá. Este es el Gil de Brandeoy, ¿eh? Este es el Gil de Brandeoy. Se han separado, antes eran 5 los de Juntos por el Perú, han cambiado de nombre, ya no son Cambio Democrático y van a pasar a ser, de los 5 van a pasar a ser 3, porque hay 2 congresistas que están tomando distancia por haber cambiado de nombre, porque a decir de Sigrid Bazán toma distancia de Pedro Castillo, y eso no le ha gustado a Cortés, que también toma distancia con Roberto Sánchez. Vamos a ver. Cáncer serronista. Listo. Vamos a ver. La República. Obispos al Ejecutivo y al Congreso actúen con responsabilidad. Eso le dice la República. La tregua, ahí está. Acá es un poquito más explícito sobre lo que está pasando en el interior del país. La tregua con regiones depende de la segunda reforma agraria. ¿Ya? Vamos por la segunda reforma agraria. Obispos exigen tanto al Ejecutivo como al Legislativo asumir responsabilidades. Acá hay otro comentario que me llamó la atención. ¿Dónde está? Ya, este de acá. Sobre la izquierda democrática. Antonio Zapata, que ha escrito sobre Velasco. Hay un libro que escribe sobre Velasco. Antonio Zapata es uno de los más grandes analistas que existe en el Perú. Y yo no sé si ustedes lo van a poder congelar acá y leerlo, pero yo te lo resumo. Dice, a escala latinoamericana empezó a admirarse la estrategia de ganar elecciones. Y una vez que se ganan las elecciones, cambian las reglas a través de una asamblea constituyente que instaure un poder popular más sólido. Eso tiene que pasar en el Perú. Ya hemos ganado las elecciones, ahora tenemos que ir a una asamblea constituyente. Ahí está, miserable. Carlín, ¿ya? Esta es caricatura, ¿ya? Miserable, le dice al cura Barreto. Este es Aníbal Torres. Diario 1, Cusco espera hoy a Castillo. ¿Cuántos policías? 1200. Bien custodiado está. ¿Por qué, Pedro? Mucho custodia. Dirigentes sociales esperan llegar a soluciones reales y afirman estar cansados de acuerdos que se conviertan en letra muerta. Día D para el gobierno de Pedro Castillo. Hoy se llevará a cabo el Consejo de Ministros descentralizado. Voy a intentar estar al tanto ya y voy a estar viendo la televisión. Como fujimoristas se aferran a la constitución de la dictadura. ¿Por qué no quieren una asamblea? ¿Por qué no quieren ya? No vamos a una asamblea, vamos a un referéndum. Que el pueblo decida si quieren o no cambio de constitución. ¿Por qué tienen miedo? Es lo que también le dice la congresista Margot Palacios. A ver. Chalacos en contra de candidatos sentenciados por corrupción. Curi otra vez de candidato. ¿Qué pasa? Ya. Listo, vamos al sombrero. Este es mi diario favorito. Pedro en su laberinto, gabinete de derecha, caviar o gabinete de izquierda popular. Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Quién va a conformar este gabinete? Pero quien lo conforme, a Pedro igualito le van a dar con palo. ¿Ya? Paro preventivo es el inicio. Y Sad Vigio hace un análisis, ¿ya? ¿Unidad con la derecha o con el pueblo? Castillo puede encontrarse en su encrucijada final. O sigue el camino de Toledo, Humala y Moreno. En el caso de Moreno, me imagino que es el presidente de Ecuador, y acaba perdiendo apoyo popular, o se une al clamor popular expresado en grandes paros y marchas y empieza a cumplir su palabra de maestro. ¿Ya? Guardo mucha coincidencia con este analista, ¿ya? Yo coincido mucho con él. Acá se tiene que decidir Pedro,
O está con un gabinete caviar de derecha, o está con un gabinete de izquierda popular. No hay de otra. Por ahora, porque tenemos que ir al cambio de constitución. Gobernar obedeciendo al mandato popular de Asamblea Constituyente por nueva constitución. A ver. La refinería. Acá está. La refinería de Talara, orgullo nacional. Sí, hay que sentirnos orgullosos porque con esta refinería se va a bajar el precio del gas. Paro preventivo es el inicio. Acá está. Vamos a ponernos ahí. El pueblo organizado se hizo escuchar. Paro preventivo es el inicio. ¿El inicio de qué? De una asamblea constituyente. Eliminación de monopolios y oligopolios y por el cierre del Congreso. Se preparan nuevas acciones. Cuidado, Pedro. Cuidado. Contigo, sin ti, nueva constitución. Hermano, suscríbete a este canal, Leonardo del Ágora, y a partir de las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en el prestigioso Ágora Popular. Hasta las 4 de la tarde. Chau.